Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video es el tema de incrementos y cociente incremental. Bien, lo primero que tenemos que decir de esto es que a partir de ahora lo que nos va a interesar al estudiar las funciones que hemos visto es, por así decirlo, la velocidad de crecimiento de cada una de ellas, poder compararlas y poder hacer análisis. Esta herramienta que vamos a ver ahora nos va a permitir comparar dos funciones en cuanto a cuál de ellas crece o decrece más rápido o más lento. Entonces, lo primero que vamos a dibujar para empezar esta aplicación es una función cualquiera a la que vamos a llamar f de x. Vamos a pensar en un punto x0 de su dominio. En ese punto la función va a valer y0. Y vamos a pensar qué pasa cuando nos apartamos de x0 un valor al que llamaremos delta x. ¿Está bien? Si yo me aparto un valor llamado delta x de x0, voy a llegar a un punto al que voy a llamar x1, que va a ser igual, por supuesto, al punto x0 que tenía antes, más delta x, que es la diferencia o cuánto yo me aparté de x0. En este punto x1 la función la vamos a evaluar y por supuesto va a valer y1, que va a ser la función valuada en x0 más el delta x, es decir, en este punto. Bien, entonces vamos a empezar a hacer algunas definiciones. Vamos a llamar delta i, delta es este simbolito, esta letra griega, y la vamos a definir como lo siguiente. Delta i es igual a la diferencia entre la función valuada en x1, es decir, en x0 más delta x, y la función valuada en x0. A esto le vamos a llamar incremento. ¿Qué nos dice el incremento? Nos dice cuánto cambió la función, cuánto varió, en base a cuánto yo me alejé del valor original, que era x0. ¿Está bien? Bien, este sería el incremento graficado, ¿no? Sería cuánto cambia la función si yo cambio el valor en x. Por supuesto que este delta i podrá ser positivo, como ustedes ven aquí en el gráfico. Delta x crece y delta i también va a crecer, y en otras veces va a ser negativo si es que la función lo que hace es decrecer. Bien, ¿de qué depende el incremento? ¿Qué variables actúan sobre él? Bueno, fíjense que el incremento va a depender de tres cosas. La primera, por supuesto, va a ser del delta x. Si yo me alejo más o si yo me alejo menos, por supuesto que el delta i o el incremento va a variar. La otra cosa que va a hacer variar el incremento va a ser el x0, es decir, el valor a partir del cual yo me corrí. No es lo mismo tener el x0 aquí o tener el x0, por ejemplo, aquí. El delta i va a depender del valor que yo elija como x0. Y otra cosa que va a hacer variar el incremento, por supuesto, es la función. Distintas funciones van a dar distintos incrementos. Bien, ahora voy a definir, y lo voy a definir con este símbolo, delta i sobre delta x, y por supuesto va a ser igual a el incremento dividido el delta x, y a este cociente lo voy a llamar cociente incremental. ¿Por qué incremental? Bueno, porque es el cociente entre dos incrementos.
entre el incremento en y dividido cuánto yo incrementé x. Por supuesto que el cociente incremental también va a depender del delta x, del x0 y de la función en sí misma. ¿Por qué? Bueno, porque el cociente incremental depende del incremento. Es el cociente entre el incremento y el delta x. Bien, ¿qué es gráficamente el cociente incremental? Si ustedes piensan en una recta que cruce por estos dos puntos, como la que vemos aquí trazada, que pase por x0 y que pase por x1, fíjense que el cociente incremental, si yo pienso en el ángulo que forma la recta con el eje x, este ángulo de aquí, el cociente incremental va a ser la pendiente de esta recta. ¿Está bien? Es decir, ustedes recuerdan que una recta estaba definida por dos parámetros, por el b y el m. El m era la pendiente. Bueno, la pendiente de esta recta que pasa por estos dos puntos es el cociente incremental en x0 para cierto delta x. ¿Está bien? Es decir que yo podría escribir esta igualdad que tenemos aquí, ¿no? Donde reemplacé m por el cociente incremental de la función en x0 para un delta x dado. Bien, a esta recta que me corta la función en dos puntos le vamos a poner un nombre especial y es recta secante. Así que la ecuación de la recta secante me queda determinada por la pendiente, que sería el incremento en x0 para este delta x, y el b luego es fácil de hallar ya que sabemos que esta recta pasa por el x0, ¿no? Bien, ¿qué me dice el cociente incremental? Bueno, ya dijimos que es la pendiente de esta recta. Entonces, cuanto más grande sea el cociente incremental, esta recta se va a aproximar cada vez más al eje y, es decir que se va a ir parando. Es decir que cuanto más alto sea el cociente incremental para un cierto delta x y para un cierto x0, en ese intervalo me va a estar indicando una medida de cuánto crece la función, o mejor dicho, a qué velocidad crece la función. Fíjense que este delta y sobre delta x lo que me dice exactamente es lo que vamos a escribir aquí. Es cuánto cambia y por incremento unitario de x, en promedio, por supuesto. Cuánto cambia y por incremento unitario de x. Bien, esta es la explicación. En el próximo video vamos a ver un ejemplo concreto para que ustedes puedan ver cómo calcular el incremento y el cociente incremental para una función dada y puedan entender mejor, puedan palpar el significado de especialmente el cociente incremental, ¿no? Espero que les haya gustado. Si es así, por favor exprésenlo y nos vemos en el próximo video. Chau.